Bien, muy buenos días. El gusto de estar otra vez con ustedes desde Sin Corbata, con quien les habla la conductora y productora Adriana Fara, con la colaboración en la producción de Delia Carrillo y en la operatoria Diego Gallegos y Sebastián Trigo. Y aprovecho la oportunidad para saludarlos a ellos y a todos los trabajadores de la televisión, por el Día del Trabajador de la Televisión. Bueno, hoy día, como siempre, un programa con las últimas novedades. Tendremos en el segundo bloque una entrevista con un economista de Buenos Aires, ya le vamos a contar quién, para que nos analice las medidas económicas tomadas por Sergio Massa. Y, en primer lugar, vamos a tener una comunicación con Gabriela Serrano, dirigente del Partido Obrero, quien también, bueno, va a verter acá sus opiniones al respecto. ¿Ya estamos en comunicación? Bien, ya enseguida me avisan entonces. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Y bueno, vamos a hablar sobre los 4 pilares que ha propuesto Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía. Pero porque tenemos la inquietud acerca de si vamos a seguir en el mismo rumbo, si vamos a ir hacia un rumbo diferente o tal vez en el mismo sentido pero con una distinta potencia, con un ministro con poder político evidente y fuerte. Así que pensamos y queremos con ustedes analizar cómo será esta nueva situación económica de la Argentina, que por supuesto redunda en lo social, redunda en el bienestar de las familias argentinas. Sergio Massa ha planteado, yo creo que un plan, porque digamos estas son las bases que ha delineado el otro día en su conferencia, y luego a través de estos pilares, que ya mismo se los paso, ¿cuáles son? Son 4, y estos pilares son, en primer lugar, tener en cuenta cómo reactivar o cómo poner en marcha el orden fiscal de otra manera, es decir, llegamos a lo que tal vez pide el Fondo Monetario Internacional, que es bajar por lo menos un punto, y eso es mucha plata, del Producto Bruto dedicado a, bueno, el gasto público, que así le llaman aquellos que consideran gasto a lo que nosotros consideramos inversión social, ¿no? Y luego el otro pilar, aparte de este que es el orden fiscal, tenemos el superávit comercial, que redundaría en mayores ingresos para la Argentina, en su balanza comercial exterior, es decir, entre las exportaciones y las importaciones. En tercer lugar, el fortalecimiento de reservas, que ahí está el quid de la cuestión. Necesitamos dólares y a eso se va a abocar principalmente Sergio Massa. Y en cuarto lugar, el desarrollo con inclusión. Todo esto nos plantea muchas inquietudes, a ver de cómo vamos a llegar digamos, a concluir con resultados positivos en esos 4 pilares. Y bueno, este análisis entonces pasa ahora a hacerlo, a comentarnos y a profundizar sus idearios como Partido Obrero, Gabriela Serrano, que ya está con nosotros. Bien. Adelante. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte acá. No estamos escuchando, ¿tenemos algún problemita de comunicación? ¿Está bien tu audio, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día de nuevo. Bueno, queremos escucharte, pero ya solucionamos algún problema que tenemos allí de audio. Y bueno, yo creo que vos sí me escuchas a mí y estaba yo planteando cuáles son los temas que vamos a tratar sobre estos 4 pilares que plantea Sergio Massa para el cambio, no de rumbo, sino para cambiar tal vez la potencia de las medidas económicas desde el gobierno nacional. Y bueno, comentábamos entonces que vos vas a hacer algunas consideraciones que al Partido Obrero le parecen fundamentales. Ya estamos con Gabriela. Hola, ¿ahí me escuchan? A ver, no la escucho yo a ella. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Bueno, ya vamos a lograr esa comunicación que tenemos establecida con Gabriela. Bueno, les decía yo que tenemos 4 pilares importantes que tratar.
y que vamos a ir tratándolos por orden, por lo menos tratando de que la conversación sea ordenada. ¿Y qué les podemos comentar? Miren, con respecto al orden fiscal, ¿no? Que es esto de reducir el gasto social, ahí está el tema de las tarifas, que es un tema que nos aflige a nosotros, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, porque bueno, va a haber un aumento de tarifa. Si bien va a haber una quita de subsidio a quienes son, digamos, aquellos que tienen capacidad adquisitiva como para pagar la tarifa, sin embargo, va a haber mucha gente que va a tener que pagar la tarifa porque llegamos a la conclusión de que a pesar de haberse inscrito en el formulario para poder acceder al subsidio, para que no le quiten el subsidio, porque los subsidios ya están dados a la energía eléctrica, al agua y al gas, sin embargo, hay mucha gente que no ha podido inscribirse o que no ha querido inscribirse en el subsidio. Y eso mismo vamos a consultar ya con Gabriela. Gabriela, ahora sí, ¿cómo estás? Sí, ahora sí lo escucho. Ahí está. Buenos días, ¿cómo estás, bueno, Gabriela? ¿Qué tal? Buen día. Bueno. Más o menos acá con algunos problemas de salud, por eso no pude estar. Bueno, está bien. Vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos para con vos, que en realidad son poquitos, dado el problema que tuvimos de comunicación. Así que, por favor, dejamos el micrófono en tu boca para que nos expliques o te explayes sobre estos temas de las nuevas medidas económicas. Adelante, Gabriela. Bueno, les digo que el día de ayer estuve en una reunión en Barrio Solidaridad con muchos vecinos y la gente está muy preocupada por las medidas de Massa. Muy preocupada. La gente más grande se acordaba de los anuncios que hacía Caballo durante el gobierno de la Rúa. Ajá. Llamó la atención la presencia de menemistas en esa asunción. Pero las medidas son como las que nosotros publicamos en Prensa Obrera, es un masazo contra el pueblo. Una que ratifica todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual nosotros decíamos que las metas que pedía el fondo eran imposibles de cumplir. Entonces van por medidas más profundas de ajuste para cumplir, sobre todo el 2,5 en el déficit fiscal, que ya era un planteo difícil de realizar. Entonces por eso se largan a esto de un fuerte ajuste en la ayuda social, que eso hay que... Nosotros lo discutimos siempre desde este punto de vista. Instalaron el debate en el pueblo argentino de que Argentina está fundida porque gasta mucho en planes y no es verdad. No es verdad. Ahora, no es ni un punto del PBI lo que se gasta en planes sociales contando todo, ¿no? Pensión de madre 7 hijos, AUH, potenciar. No tienen nada que ver. El desangre de la Argentina sigue siendo la deuda, los fondos buitres, todas las corridas cambiarias que afectan a la Argentina. Ahí está el verdadero desangre. Y este tema que están haciendo también las empresas de energía, de servicios. Ajá. Porque Argentina le garantiza subsidios. Argentina le garantiza las ganancias. Sin embargo, se la transfiere en una situación como esta, se la transfiere a los usuarios. Y este anuncio de que quedan fuera todos los que pasen de los 400 watts de consumo, sí, es muy grave porque va a afectar a muchísimas familias. Cualquier familia tipo pasa a los 400 watts. Claro. Se valora el consumo, esta cantidad de consumo sin tener en cuenta los ingresos de la familia. Y muchos corrieron a agarrar su boleta y dicen, che, yo soy enfermera, paso a los 400, ¿qué va a pasar conmigo? No se sabe la magnitud del aumento que va a haber también en el gas y en el agua. Entonces las medidas son nuevamente un sacrificio muy grande para el pueblo argentino. Ahora, Massa no llegó recién. Massa fue parte de toda esta gobernabilidad durante este tiempo porque era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Bien. Es un hombre más cercano al imperialismo, de lo que el imperialismo vio con buenos ojos, aunque ahora están diciendo que los mercados no están respondiendo muy bien. Vamos a ver. El problema está en que para el pueblo argentino estas metas van a significar
un dolor enorme. Debo decir que no se les cae la cara de vergüenza de anunciar un bono de 5.000 pesos para los jubilados. No puede ser. Son 2 pesos. Eso es 2 pesos. Y después, a nivel más general de lo que ocurre con las medidas económicas, Massa está muy cercano a la mesa de enlace, bueno, ya dijo también que los va a recibir, que Sí. anuncian medidas similares a la del bono soja, en donde se les daría garantías también para que puedan liquidar, una suerte de quita de retención. ¿Quién va a pagar la crisis entonces si no los que tienen mayores ingresos como este sector del campo? O sea, no se trata solamente bueno, que se fundan, digamos, no lo diría, bueno, Serrano es de izquierda, por eso dice, no, estamos hablando de un esquema de impuestos. Y en un país que está en crisis, eso no quieren. Entonces, Claro. este gobierno ratifica un rumbo muy lejos de los intereses de los trabajadores. Nosotros con las organizaciones sociales ya le pedimos a Massa una reunión, porque recibe la mesa de enlace, se la da, él le da la reunión, y no quiere recibir a las organizaciones piqueteras. Trabajo social que llevamos adelante es muy importante, ellos lo saben. Entonces queremos una reunión porque hemos planteado también 6 puntos de salida a esta situación. ¿Cómo vamos a la creación de trabajo genuino? Las medidas que anunció Massa destruyen miles de puestos de trabajo. Ajá. Esto también de las metas que se imponen por el ajuste fiscal, Sí. afecta la coparticipación a las provincias. Sí, Directamente. O sea Claro. que todas las obras públicas estas que anunció con sonrisa grande, ¿saben? No hay, no hay ninguna. Así que eso es algo también muy importante a tener en cuenta. Y nosotros, por el contrario, queremos que se creen fuentes de trabajo, pero hay que terminar esta dependencia que tenemos con los organismos internacionales, que solamente nos siguen sacando cada vez más al pueblo argentino y nunca tenemos un beneficio. Clara, sí, está siendo muy clara Gabriela. Ahora, bueno, ya digamos que la deuda con el Fondo Monetario ya está confirmada, firmada, es decir, ahí no podemos tal vez recular, tal vez en alguna medida se pueda volver a planificar los montos de los vencimientos, pero ya Massa ha dicho que no, que se va a cumplir, así que bueno, ahí ya no podemos volver para atrás, ¿no? Y con respecto a las medidas de Massa, ¿a vos no te parece que tal vez sea muy importante para parar la inflación y el aumento de los precios estas medidas que está tomando Massa? ¿Te parece que van en ese sentido o no? Lamentablemente no van a disparar la inflación. O sea, vos, cuadro es si vos crees que no va a ser efectivo. No va a ser efectivo porque las medidas que toman también al central son similares a las que tomó Macri en una primera etapa. Sí. Entonces, eso no va para la inflación. Acá el principal formador de precios es el Estado, no Cencosud, no los supermercados. El principal formador de precios es el Estado porque es el que establece el valor del salario y el valor del trabajo en la Argentina. Si estamos hablando de trabajadores privados. Si estamos hablando de trabajadores estatales, bueno, acaban de decir que se congela también la planta, la planta, no incorporan a nadie más. Pero además se va a reunir con la CGT y la CTA, porque están planteando también paralizar el tema de las paritarias, llegar a algún tipo de acuerdo con bonos, lo que sea. Bien. Ahora, eso ya nos deja muy por debajo de la inflación, porque los trabajadores argentinos en general están por debajo de la inflación, y ni que hablar de los índices de jubilaciones, cualquiera sea la escala, ¿no? Pero los que peor la están pasando, obviamente, son los que ganan la mínima, que no es poco, son 4 millones jubilados los que ganan la mínima. Así es. Entonces, lamentablemente esto no va a parar, es posible que momentáneamente tengamos una meseta, pero la inflación no se va a detener. Bien, Gabriela. Bueno, nosotros tenemos que seguir con la rutina de nuestro programa. Nos hemos comunicado un poquito tarde con vos, pero creo que fuiste muy clara en plantear las consecuencias sociales, que son las que veo que les preocupa a ustedes como partido. Queda a disposición el programa para
en adelante, bueno, volver a conversar con vos, sobre todo cómo van marchando esta cuestión del avance de las políticas de Massa. Así que te agradecemos mucho tu participación y como siempre queda el programa a disposición. Gracias, Muchas Gabriela. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a seguir ahora con el segundo bloque del programa, que es una entrevista que ya les hemos comentado, que va a ser con un importante economista muy consultado en Buenos Aires, es Sergio Chousa. Él es economista y docente y es director de la consultora Sarandí. Así que vamos a pasar directamente a la entrevista con él, pero antes queremos mostrarle una plaquita, una imagen que considero, bueno, un poco desestresante para estos momentos que vivimos. A ver si la podemos poner y que tiene que ver con la figura de Sergio Massa. Bueno, miren ustedes allí en esta imagen, en este meme, podríamos decir, dice, la periodista le consulta a Sergio Massa, que realmente lo han hecho tal cual es, ¿no? Quedó ahí tal cual Massa, es imposible no pensar que es él. Ella le pregunta, muchos lo ven como un superhéroe, ¿lo es? Él contesta, no, pero tiene un plan, todos mis movimientos están fríamente calculados, dice Massa. ¿Qué le diría a los que lo critican? Que no contaban con mi astucia. Y al frente de todos, que no panda el cúnico. Bueno, realmente es este chiste es genial, me parece que es genial en todos los sentidos, ¿no? En todo lo que dice. Bueno, vamos a pasar ahora mismo a nuestra entrevista con Sergio Chousa. Por favor, adelante. Bueno, te agradecemos que estés con nosotros, que nos brindes. A ustedes. ¿Me escuchas? Sergio? Perfecto. Bueno, ahí está. Ya otra vez estuviste con nosotros, así que te conocemos y bueno, queríamos estar con vos para analizar un poco estas nuevas medidas económicas. Acá hay una población que está muy interesada en el análisis de esta nueva situación, ¿no? Y sobre todo, tal vez vislumbrar si se trata esto de, digamos, un nuevo rumbo, un cambio de rumbo, o es más de lo mismo, si estamos ante una posibilidad de, bueno, llevar adelante todo esto que sabemos que se llama estar de acuerdo con la teoría del derrame, si estamos en esa situación, o si estamos simplemente tal vez ante algunas cuestiones coyunturales, porque evidentemente no hay acá cambios estructurales. Todo eso te pedimos en el análisis de estas nuevas medidas económicas, sobre todo teniendo en cuenta estos 4 pilares que ha planteado el nuevo ministro de Economía. Así que bueno, te damos la palabra para ver por dónde quieres encauzar esta exposición tuya. Bueno, Adriana, Argentina tiene problemas económicos que son estructurales y obviamente a pesar de un cambio de mando, ¿no? A pesar de que pueda ganarse una mejora en la coordinación económica, pudiendo cohesionar la toma de decisiones, no es algo que se solucione rápidamente en el corto plazo, ¿no? Esos problemas estructurales necesariamente se tienen que encauzar a través de políticas de Estado y en el tiempo, ¿no? En el corto plazo lo que puedes hacer es estabilizar, ¿no? Veníamos con una dinámica financiera y cambiaria muy complicada y evidentemente manotear un cambio de gestores, ¿no? De ministros al frente de un área tan sensible como la economía, tiene el propósito de generar una estabilización en el corto plazo, tabicar, poner un dique de contención sobre una situación financiera que era muy crítica. Entonces hay que partir de esa base, ¿no? Partir de la base de que los grandes problemas que tiene la economía argentina de forma estructural, bueno, se van a ir removiendo esos obstáculos en el mediano plazo, no es nada de un día para el otro. En el corto plazo, me parece que lo que hay que enfocar sobre todo es que el centro del anuncio de ayer y donde quiso poner el foco el ministro fue en la escasez de dólares, que es bastante aguda, es bastante preocupante, y lo que implica de alguna forma es que tenés que buscar mecanismos como para suplirla en el corto plazo, generar un puente
al menos que te deje cerrar el año, ¿no? En materia de disponibilidad de dólares. Claro. Bueno, para eso... ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Bueno, para eso habló de dos medidas en particular. Una, la vinculada a propiciar el adelanto de exportaciones del complejo primario de exportación por 5.000 millones de dólares, por lo que mencionó, ya lo tiene acordado eso, ya hubo un compromiso firmado por parte del sector. Y por otro lado, 2.000 millones de dólares más de aceleración en los desembolsos de organismos multilaterales que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario este año ya se habían comprometido a desembolsar esas cifras. Así que eso te daría un puente como para cerrar el año en materia financiera y cambiaria, evitando un desborde, ¿no? Es como el primer escaloncito donde te puedes parar pisando en concreto y sin miedo ahí a resbalarte. Obviamente, de nuevo, eso no quiere decir que soluciones todos los problemas de la economía argentina ni que necesariamente genere un esquema macroeconómico más sano, ¿no? Para eso, obviamente, hay que avanzar y los desafíos son múltiples. Quedan algunos puntos grises, ¿no? Algunos baches del discurso de ayer, que fue puramente una presentación. Seguramente los lineamientos más finitos de algunas medidas se van a ir conociendo con el paso de los días. De hecho, incluso faltan nombrar algunos funcionarios de segunda línea, pero a muy grandes rasgos, yo creo que el centro del mensaje de ayer fue: pasamos una situación muy crítica de una tensión financiera y cambiaria muy severa. Ahora, por lo pronto, tenemos que poner una barrera, un dique de contención y frenar la sangría de reservas, la aceleración en los dólares paralelos y, por ende, entonces, la dinámica inflacionaria descontrolada que tuvo Argentina en los últimos meses. Claro, entonces es como que estamos, digamos, atacando al primer o al principal problema que tenemos, justamente para evitar una devaluación que nos llevaría a más inflación y pobreza. Eso sería como el objetivo primero, ¿verdad? El primordial. Y en base a eso, desarrollar estos otros pilares de los que habla Massa, como para sostener esta cuestión de evitar justamente una corrida cambiaria más potente que la que tenemos. Ahora, justamente, ¿no? Pareciera como que aquellos que configuran o conforman el sector agroexportador, que son quienes en realidad en algún momento mostraron su capacidad para doblar el brazo en alguna medida al gobierno nacional con la corrida cambiaria y con toda su, digamos, prepotencia, ¿no? En algún sentido, no queriendo vender la soja que tienen en los silos bolsa, han sido en alguna medida tratados con dulzura, podríamos decir, por parte de Sergio Massa. Hay como, digamos, tratar bien justamente a quienes mejor, o mejor dicho, a quienes peor tratan al gobierno. Hubo allí esta cuestión, ¿no? de tratar bien a este sector, bien en lo que considera bien este sector, ¿no? Que en alguna medida concederle tal vez algunos beneficios, no sé cuáles serán esos beneficios, a través de herramientas con AFIP, del Banco Central, y concederles a través de estas herramientas la posibilidad de que puedan vender estos 5.000 millones y traerlos al Banco Central, pero a cambio de qué te parece a vos que puede ser, Sergio. Bueno, dos cuestiones. Primero, el foco sobre la posibilidad de una devaluación, que es algo siempre muy crítico, muy sensible para la economía argentina. Reafirmó el compromiso que ya habían refrendado tanto el Banco Central como la anterior ministra, Silvina Batakis, de que el dólar oficial en estos valores, obviamente el dólar oficial va teniendo un corrimiento diario, ¿no? Atento al hecho de que hay inflación en Argentina, ¿no? Pero ese corrimiento es muy gradual y moderado, y se va a mantener esa trayectoria gradual sin un salto discreto de proporciones en un momento, o sea, sin una devaluación de magnitud. Esto bajo la consideración de que la verdad que el tipo de cambio, el valor del dólar, no tiene un atraso significativo, uno desajustado por inflación respecto de los niveles que había asumido esta administración.
está alrededor de 20% por debajo, tiene una apreciación, como decimos en economía, alrededor del 20%, pero una vez que vos ajustás por los precios internacionales, porque hubo una mejora de los términos de intercambio para Argentina, eso se termina equiparando, con lo cual, desde lo técnico, en esa valoración del ministro, que es compartida por todo el gobierno, en lo personal coincido. Después, entonces está la inquietud de, bueno, cómo generás esos mecanismos para incentivar a los exportadores a que comercialicen, ¿no? A que realicen las ventas al exterior, de modo tal de poder incrementar el nivel de reservas. Bueno, todavía no están esos anuncios, la expectativa un poco viene en dos órdenes. Por un lado, dar un traje a medida para determinados sectores, así como se implementó esta especie de dólar soja en las semanas previas, donde se les daba una suerte de tipo de cambio preferencial. En realidad era una medida de promoción para el sector en caso de que liquidaran en este mes de agosto hasta el 30 de agosto. Lo mismo, extenderlo a otros sectores, a otras actividades de exportación. Esa es una de las alternativas. Y la otra tiene que ver con las señales en materia macro, ¿no? Esto es un poco técnico, pero déjame que te lo simplifique. Hoy el problema que tenés principal es que tenés una brecha muy elevada entre el dólar oficial y los dólares financieros. Es una brecha que hoy en día está en un 105%, ¿no? Entre los dos segmentos, y es mucho, ¿no? Obviamente lo que está mirando el sector privado a la hora de ver esa brecha es, bueno, no me conviene comercializar hoy, tal vez si tengo granos me conviene guardarlos en el silo bolsa, si tengo algún producto físico lo guardo en un hangar, bueno, en un galpón, y no me conviene comercializar porque veo que hay riesgo de devaluación porque el Banco Central tiene pocas reservas y la brecha es muy elevada. Bueno, esa especulación que es parte más allá de la cuestión moral, que es una cuestión siempre muy subjetiva, está fundada en incentivos económicos. El sector privado no ve incentivos económicos a liquidar. Se puede empezar a suplir si vos tratás de achicar esa brecha. Bueno, evidentemente subiendo el piso no va a ser porque descartó la devaluación, pero tratar de achicar el techo, ¿no? Que se cierre haciendo más reducidas las condiciones de los dólares paralelos. Y para eso, bueno, no hay fórmulas mágicas, no es que podés invertir reservas para hacer eso, no está esa posibilidad. Lo que tenés que hacer es, de a poco, ir anclando las expectativas, cada vez más que el sector privado vea y perciba que esas cotizaciones, las más altas, las del paralelo, las del blue, las del MEP, las del contado con liquidación, son demasiado caras. Y la verdad que cuando vos lo analizás técnicamente, son valores muy altos, ¿no? Hoy cerró, por ejemplo, 281 pesos el blue, 278 pesos el mes. Bueno, son niveles realmente muy considerables, ¿no? Con lo cual uno tiende a pensar que eso de a poquito se va a ir mejorando conforme el Ejecutivo dé señales de moderación y de señales de consistencia macroeconómica. Claro, esto va a llevar su tiempo, como vos dices, sí. Y hay un amplio sector de la población que realmente está con todas estas expectativas. Por ejemplo, si vos en algún momento conversas con la gente del potencial, con nuestros conciudadanos de los sectores vulnerables, lo primero que te dicen hoy, esta mañana, es qué va a pasar con nosotros, por aquello que ha planteado Massa de un control, que en realidad ese control sobre los titulares del potencial, los y las titulares, en realidad ya se viene haciendo, pero esta digamos, propuesta que hace Massa acerca de que los titulares puedan entrar a trabajar en blanco durante un año, que el Estado paga la mitad, que después si no les gusta pueden volver al plan, si no se sienten cómodos, en realidad es más de lo mismo, porque esto ya se ha planteado en algún momento, ¿no? Y luego también hay otros sectores de la ciudadanía, que son aquellos que conforman las pymes, que también están muy preocupados porque no ven o no pueden palpar de qué manera estas medidas van a lograr que ellos tengan sus precios moderados o quietos, podríamos decir, ¿no? ¿En qué momento va a parar la inflación? ¿Qué les puedes decir a estos sectores?
Bueno, sobre la política social, a ver, es cierto que estas ideas de programas de empalme, ¿no? De generar este puente hacia el empleo registrado, que sería la forma virtuosa, ¿no? De resolver una situación que se desmadró un poco, se desbandó sobre la contención de la política social y terminó desnaturalizando un programa como el actual Potenciar Trabajo. Eh, bueno, obviamente ese puente hacia el empleo registrado es siempre la metodología que diferentes gobiernos han elegido y es verdad que no siempre se pudo construir, ¿no? Para que eso funcione, vos lo que necesitas es una economía estable que pueda ser sostenido el crecimiento a lo largo del tiempo y que la situación financiera y cambiaria no esté muy convulsionada. Cuando vos tenés un par de años de continuidad en el crecimiento y variables financieras y cambiarias que no están estalladas todo el tiempo, naturalmente esa predisposición a la mayor registración de trabajadoras, trabajadores, se da naturalmente, ¿no? En cambio, si tenés una economía muy descontrolada, muy nerviosa, eso te cuesta más. Así que, digo, más allá de la voluntad de los gobiernos por hacer este empalme hacia el trabajo, ¿no? Este puente hacia el trabajo formalizado, que debería ser el cauce natural para la política social, necesitas, de nuevo, siempre ahí volviendo al mediano plazo, necesitas un par de años de crecimiento en continuado. Vamos un anito entero, que fue 2021, un crecimiento, este va a ser el segundo, vamos a crecer entre 4 y 5%, pero necesitas seguir por este rumbo. Después, sobre la cuestión inflacionaria, a ver, una de las razones por las cuales hoy hay una percepción de que hay muchos planes o que la política social tiene que contener, tiene que reforzar parte de lo que el salario formal o informal no llega a garantizar para las familias, es producto de esta dinámica inflacionaria, ¿no? Que seguramente para los que nos van a ver, es el principal problema que tienen y lo que les genera más insatisfacción a nivel de bienestar económico, ¿no? Es el gran flagelo que tiene la economía argentina hoy. Bueno, si vos pudieras resolver eso o empezar a revertir la curva y empezar a mostrar niveles de desinflación, esa sería la mejor política social que podés hacer hoy. No hay ninguna transferencia, ningún programa asistencial que pueda superar a las bondades en este contexto de ir reduciendo los niveles de inflación. Así que ese es un poco el gran desafío. Bueno, ¿cómo lo haces? De nuevo, evidentemente no es una cuestión de pases mágicos ni de hacer un chasquido de dedos y de resolverlo, sino de orden macroeconómico, anclar las expectativas. Cuando en economía hablamos de anclar las expectativas, es decir, dar previsibilidad, dar un rumbo en el cual los diferentes agentes de la economía crean en cuál es la perspectiva que le da el gobierno para no tomar decisiones descoordinadas, desde el comerciante del barrio hasta el gran industrial formador de precios. Si todos toman decisiones coordinadas porque le creen al gobierno, es menos probable que se desbanden los precios y se rompan las referencias. Bueno, todo eso lleva su tiempo. La señal que puede dar un gobierno para facilitarlo, para aceitarlo mejor, es mejorar el estado de las cuentas públicas, garantizar solidez, espaldas en materia de disponibilidad de dólares, de reservas, tener acceso a financiamiento en pesos en la moneda local que sea suficiente para cubrir el programa presupuestario. Es un concierto de políticas todas que, digo, funcionen lo más posible como un violincito, ¿no? Que suena bien y no como una guitarra desafinada. Claro. Yo veo en los tres pilares primeros que anuncia Massa que están dirigidos justamente al tema este que estamos tratando central de la cuestión cambiaria, ¿verdad? De evitar una mayor brecha entre el dólar oficial y el dólar, los distintos tipos de dólares blue, podríamos decir, el MEP y demás, y como que están dirigidos a simplemente solucionar este punto, esto, porque el desarrollo con inclusión social es lejano, me parece a mí, que lo están viendo amplios sectores de la población. Por ejemplo, hoy día Frente Patria Grande ya está hablando de retirarse del frente de todo, y en fin, hay un muy gran, digamos, una perspectiva
se ven de estos sectores como que la llegada de estas, digamos, haber resultado positivo de estas medidas es lejano, porque cuando hablamos de sostener el superávit comercial tiene que ver con todo lo que es comercio exterior, importaciones, exportaciones, las reservas, fortalecer las reservas, lo mismo, el orden fiscal, mantenerlo o llevarlo a un punto, disminuirlo a un punto en cuanto al Producto Bruto Interno, todo tiene que ver con el movimiento de la macroeconomía, de las relaciones que tienen que ver con el comercio exterior, pero hay un gran sector de la población que queda como esperando, lamentablemente. ¿Te parece a vos que es así, Sergio? Sí, a ver, como diagnóstico me parece correcto, incluso desde el punto de vista de la lectura, de análisis político. También es esperable y resulta natural que se den ciertas tensiones, porque también el frente de gobierno a nivel nacional tiene mucha heterogeneidad en su composición, no es, digamos, un partido político monolítico, digamos, con una sola cosmovisión compartida por todos los componentes. Es una coalición amplia y diversa, ¿no? Si pensemos en claro, pero que en alguna medida está situándose en un centro derecha, ¿no? O sea, no es peronismo o kirchnerismo, sino que un poco a desbarrancar hacia la centro derecha, porque hay sectores que van a quedar esperando mucho tiempo. La evaluación me parece que hay que hacerle doble clic en el siguiente sentido. A ver. ¿Qué es lo que distingue a una fuerza política que tiene una voluntad más progresista en un sentido redistributivo, de mejorar la distribución del ingreso y tratar de que se concentre menos, de que los grandes millonarios del país no sigan concentrando el ingreso, no sigan capitalizándose y ganándose más, y que eso de a poquito pueda ir, digamos, no quiero decir derramando porque no es feliz el término, pero pueda seguir participando a los de abajo? Bueno, yo creo que es a través de la política de ingresos y de gastos, ¿no? El sistema tributario generando una recaudación basada en tributos, en impuestos que recaigan en mayor magnitud sobre los ricos, y después a través de la política de gasto y de la mejora de infraestructura, la prestación de servicios públicos de calidad, para que los que no tienen acceso al sector privado puedan aprovechar esos buenos servicios públicos de calidad. Digamos, esa es la forma de romper con la inequidad social. Ahora bien, digamos, vos eso lo podés hacer simplemente por una cuestión de voluntarismo si tenés una macroeconomía estallada. Y ese término macroeconomía a veces suena un poco abstracto, ¿de qué me está hablando un poco etéreo? Pero la macroeconomía es la base, digamos, es la arena, el campo de arena que te permite moverte, ¿no? Digamos, que te permite mover las piezas. Entonces, si vos tenés una macroeconomía convulsionada, ¿a qué me refiero? El dólar estallado, la inflación por las nubes, una dinámica de los bonos, el riesgo país, todos los activos financieros totalmente errática, ¿qué es lo que te puede llegar a pasar? Vos podés tener toda la vocación redistributiva y pensar, bueno, medidas más agresivas, más voluntariosas, por ejemplo, impulsar un nuevo programa social, ampliar, no sé, el programa de la UH, ampliar la tarjeta alimentar, impulsar un nuevo IFE, digamos, ser generoso en la política social, en la política de inversión social, pero con una macroeconomía estallada. Después está todo descoordinado en la economía, los agentes económicos que son formadores de precios ven eso, dicen, bueno, esto se va a desbandar, y entonces automáticamente paso a precios, y como un boomerang, es como tirar un boomerang, que vos lo tirás y pensás que se fue bien adelante, pero después vuelve y te puede incluso lastimar. Entonces, no, por eso me parece que esa es la razón del sesgo que tuvo la presentación del ministro Massa, que incluso vos, Adriana, digamos, podés incluso desconfiar de su pasado, tal vez tuvo una trayectoria Massa como figura política un poco serpenteante, ¿no? Pero pensá que el mismo discurso lo dio Silvina Batakis, que
digamos, era una política que era insospechada de tener una postura de centro-derecha. No sé, no caía dentro de ese compartimiento. Pero igual, fíjate que su conferencia de prensa, cuando le tocó asumir, dio la misma señal macroeconómica. ¿Por qué? Porque, te cierro con esto, la valoración que tenemos la gran mayoría de los economistas hoy, y es dramático, obviamente no lo decimos desde lo placentero, lo decimos con preocupación, es que mejorar la macroeconomía es el prerequisito, es la condición necesaria como para que la situación social no se te desborde y no tengas incluso resultados peores, un aumento de la pobreza, un aumento de la inflación. Tenés que allanar el terreno a nivel macroeconómico, sentar las bases de variables financieras, monetarias, cambiarias más sanas, y a partir de ahí es que vas a poder redistribuir mejor el ingreso. Claro, un poco como para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Sergio, que esté muy claro, es como que tal vez estamos tomando estas medidas a último momento, porque tal vez si se hubiera accionado de otra forma allá por el 2021, inicios del 2021, salidos de la pandemia, tal vez las cosas hubieran podido ser diferentes. Ahora todo está eclosionado y la cuestión ahora va por este carril que tal vez sea el único y que en realidad, como vos dices, como Bataki, como Guzmán, estamos en la misma postura en alguna medida, ¿no? Pero de todas formas, nos mostraste, nos planteaste cuál es tal vez el único derrotero que nos queda. Sí, ahí Adriana, en eso yo coincido profundamente con lo que decís. Hubo cierta dilación en la toma de decisiones en algunas medidas que tal vez, digamos, si las implementabas antes, no 2020, que bueno, fue un año muy, muy especial, donde hacer cambios estructurales era, bueno, prácticamente imposible por el contexto que transitaba Argentina y el mundo, pero sí 2021, que ya te da un poco un terreno de mayor previsibilidad o de gradualmente cierta normalización de la economía, era el año como para tomar algunas decisiones. Te pongo un ejemplo que siempre el que más me gusta, el del funcionamiento del mercado de cambio, ¿eh? El mercado de dólar, que acá en Argentina ahora, desde el gobierno de Macri, no desde este gobierno, desde el gobierno de Macri está desdoblado, tiene un cepo que genera estas cotizaciones, la cotización blue, las cotizaciones financieras, ¿no? Esta multiplicidad de dólares. Bueno, 2021 era el momento como para tener una postura un poco más audaz al respecto y tratar de solucionarla. Bueno, ahora estás un poco tarde ya. Claro. Bueno, Sergio, queremos en alguna oportunidad volver a encontrarte, que nos vuelvas a contar cómo va avanzando esto. Así que bueno, ha sido muy clara toda tu exposición. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y que queda para otra oportunidad volver a contar contigo. Muchas gracias a vos y un placer a disposición. Igualmente. Hasta pronto. Bueno, un poco como para resumir y aclarar algunos puntos de esta entrevista que espero que haya sido muy clara para ustedes y que haya sido muy ilustrativa. En realidad creo que hay que centrar la mirada en el objetivo principal, que es no a la inflación. Detener la inflación y de alguna manera esto lleva o conlleva detener una posible devaluación, por lo tanto la lucha básica está ahí, ¿no? Es contra el aumento de los dólares clandestinos, contra la corrida cambiaria, contra las especulaciones de los sectores que tienen los dólares, y creo que allí va puesta la mirada. También es cierto que, como dijimos o conversamos con Sergio en la última parte de la entrevista, esto se hace muy tarde, debió haber sido tal vez hecho con anterioridad, porque, por ejemplo, mire usted, ¿no? El tema de las retenciones, esta lucha por las retenciones en las que siempre el gobierno ha dado el brazo a torcer y que no ha llevado adelante, son algunas de las cuestiones que tal vez podemos criticar al gobierno nacional.
También podemos decir que por fin hoy se está trabajando contra el contrabando, que por fin hoy AFIP, con Marco del Pont, que yo creo que bueno es excelente en su trabajo en AFIP, por fin ahora se va a perseguir a más de 1000 operaciones que van en contra de la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Por la subfacturación y por la sobrefacturación. La sobrefacturación en las importaciones y la subfacturación en las exportaciones. O sea, se factura menos de lo que se exporta y se factura más de lo que se importa. Y ahí se estafa, ¿no? Porque es una estafa a las arcas del gobierno. Recién ahora se está prestando atención y poniendo tal vez los puntos en las I en ese sentido, contra el contrabando. También es cierto que no se llevaron a cabo o no se hizo lo suficiente en otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la hidrovía, todavía estamos ahí en veremos. Por ejemplo, el tema de Vicentín, que se perdió y que sabemos que son sus dueños grandes estafadores del fisco y también, ¿no?, de los propios productores que alimentan a Vicentín con sus productos, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que el gobierno nacional no ha atendido y por eso ahora, después del tiempo que ya transcurrió, le queda este único derrotero tal vez, que es en alguna medida acercarnos a esa centro derecha que yo comentaba a Sergio Massa y que no tiene nada que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo tal vez, a pesar de que se dice que estas medidas van a ser monitoreadas por Cristina y que lo que está haciendo Massa se está llevando a cabo con la veña, digamos, de Cristina Kirchner. Es bastante, digamos, complejo el análisis político, el análisis económico, pero yo quiero terminar nuestro programa de hoy con un pensamiento, con una consideración que hizo el Vasco de Mendiguren, que es de la industria, es un importante referente industrial del país y que en alguna medida se sitúa correctamente entre lo que es el progreso para la Argentina en cuanto a macroeconomía y a grandes empresarios y a medianos empresarios, y también piensa en lo pequeño, ¿no? Y también piensa en la mejora de los estándares de vida de la población argentina. Yo quiero terminar el programa con una consideración que él ha hecho. Él le dice a Grabois, con otras palabras, ¿no? Grabois, mirá, estas medidas puede ser que tal vez, o yo creo, le dice, porque lo dice con firmeza, estas medidas van en el sentido que vos querés, porque van a ayudar a todas las personas que vos estás defendiendo. ¿Cuáles son las personas que defiende Grabois? Bueno, los sectores vulnerables de la población, ¿no? Entonces él le dice, fíjate que por este camino que vamos a ir con lo que propone Massa, seguro que estas personas van a conseguir trabajo en la Argentina. En alguna medida nos da una esperanza, o da una esperanza a muchos que estamos esperando que estas medidas realmente logren su objetivo, pero en poco tiempo, y también estemos dispuestos a la crítica constante y a decir lo que pensamos, a analizar las cosas desde distintos puntos de vista y a defender los derechos de todos, ¿no? Así que queda esa esperanza en el aire y creo que todos podemos tal vez sentirnos un poco mejor porque se están tomando decisiones que ojalá en el muy, muy corto tiempo puedan redundar en el beneficio de la patria y en el beneficio de los ciudadanos, ¿no? de los más postergados. Bueno, queda un próximo encuentro el otro viernes. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se mueva, que la tortilla se mueva, que los pobres coman pan y los